Una viejecita que durante su juventud había sido mandadera y criada muchos años de un convento de monjas, hízome un día de campo la siguiente confidencia, que da la sensación de los horribles secretos que esconden las tapias de los conventos. He aquí la historia de dos monjas, tal como me la comentó la viejecita. Una tarde del año, paró un carruaje ante la puerta del convento de una mujer elegantemente vestida, joven y hermosa. Despidió al cochero y a los lacayos y a algunos aldabonazos. La puerta se abrió y entró en el convento. Era una mujer aristocrática, de expresiva fisonomía, más en la palidez de su frente, en el círculo azul de sus ojos, en sus mejillas, en la sombría tristeza impresa en su semblante, en sus pasos trémulos. El ojo menos perspicaz hubiese conocido al instante que adolecía de una de aquellas enfermedades que juegan por algún tiempo con sus víctimas en la seguridad de deformarlas, pero de devorarlas. Al mes de este suceso, se detenía también otro coche ante las rejas del mismo monasterio y bajaba otra mujer, también joven, pero ni su fisonomía ni sus rasgos se recomendaban por su regularidad ni por su nobleza. Su frente carecía de elevación, su nariz afilada, sus labios delgados eran la expresión de aquel dicho viejo, como puñalada en puerta de cuero. No era hermosa ni fea, aunque su larga y fina cabellera tuviese el brillo del azabache y sus dientes rivalizasen en blancura con el marfil más puro. Vestía de luto riguroso, víctima, al parecer, de una de aquellas desesperaciones contra las que no hay más remedio que la tumba. Una tras otra, las dos se consagraron a Dios y fueron místicas esposas de Cristo. La primera vez que se encontraron y se vieron aquellas dos mujeres tan desconsoladas y tristes, experimentaron como una conmoción eléctrica. Se miraron fijamente por espacio de un minuto, después de lo cual la una volvió la cabeza y se alejó disgustada y melancólica, y la otra, bajando sus largos párpados sobre sus ojos como un velo, desapareció por los arcos del claustro. ¿Se habían conocido o se habían adivinado? Ese encuentro fortuito fue luego la comedia del chismorreo monjil. Las otras monjas formaban juicios variados sobre aquellas compañeras que habían hecho a la comunidad dádivas considerables, deduciendo que eran ambas a dos de las más opulentas familias del reino, y sin embargo no eran ya más que Sor Luisa y Sor Teresa. Después de 3 años de reclusión y de hacer penitencia, Sor Luisa y Sor Teresa, las dos, silenciosas y tristes, ninguna de sus compañeras podía decir haberlas visto jamás reír o llorar. Estaban pálidas, flacas, acabadas, que parecían bajo sus largos hábitos dos espectros escapados del sepulcro. Sor Luisa tuvo precisión de hacer cama al cabo de un mes que no había salido de su celda, cuando un día en que se ponía el sol, con la última sonrisa del otoño, pidió solícitamente la bajasen a los emparrados del jardín. Se sentía morir. A instancias suyas, acudió allí Sor Teresa, que más animada o menos débil, se arrastraba aún por el suelo. A instancias suyas, también las dejaron solas. Ambas se pusieron a temblar cuando se vieron cara a cara. Hubo un momento de silencio. Os doy las gracias, hermana mía, por haber venido, murmuró al fin Luisa. Solo me restan algunos momentos de vida y al borde de este sepulcro tan frío, donde voy a dormir eternamente, necesito que una voz amiga me hable de la infinita misericordia de Dios porque tengo miedo. Yo también, hermana mía, me siento morir y como vos experimento un gran espanto en el fondo de mi alma. Pero acercaos, hermana mía, vos que sois la virtud, la piedad misma. Ah, callad, callad, interrumpió vivamente Luisa. Hay en mi vida un secreto espantoso.
tan horrible que el oído de un sacerdote no podría escuchar. Vuestra imaginación os extravía, hermana. Os suplico que os calméis. No, dejadme hablar. Este secreto me abraza, me devora. Tened piedad de mí, alma, y escuchadme, hermana mía. Pronunciadas estas palabras, se abrazaron ambas religiosas. Hubo un momento de silencio y habló Luisa al oído de Teresa entre sollozos y suspiros profundos que conmovían intensamente el corazón de Teresa. Soy el último vástago de una familia ilustre, comenzó a decir Luisa con la voz solemne de los agonizantes. Mi madre murió al darme a luz y a mi padre lo mataron en una batalla y a mi hermano en un duelo. Me recogió y educó un hermano de mi madre, el cual tenía una hija menor que yo, de 2 años. Él nos quería con igual ternura y nosotras nos amábamos como hermanas. En casa de mi tío entraba con la mayor intimidad el hijo de uno de sus antiguos amigos, un joven, el vizconde de Belleuse. Yo le miré y me pareció que él hacía lo mismo conmigo. Creía haberle causado viva impresión en su corazón y aunque jamás me declaró su amor, fui muy dichosa con este pensamiento porque era el esposo de mis sueños. Tenía yo entonces 16 años. Mi prima crecía también. A los 15 ella era la niña más hermosa del mundo, graciosa, alegre, inteligente, buena y linda como un ángel. Era un conjunto de perfección y fui sacrificada. El vizconde me olvidó. Como quería a mi prima, ella le amó. Fui yo su confidente y ya comprenderéis cuánto debí sufrir en silencio. Había heredado de mi madre un carácter apasionado y un alma impasible. Nadie me vio devorar mis lágrimas hacía este tiempo. Un señor alto, hermoso, bien formado que se llamaba el Marqués de Santa Lucía, se hizo presentar en casa de mi tío. Me había visto en un baile y estaba violentamente enamorado de mí. Oh, dime mi fortuna, porque él era un noble arruinado y yo era riquísima. Me adoró o fingió adorarme, esperando yo encender con la llama de los celos los apagados sentimientos del vizconde. Pero vana esperanza, quedó muy alegre, y os lo diré, me felicitó por mi conquista. Mi prima y el vizconde se desposaron. Cuán felices eran, yo no podía hacerlo, y pasaba las noches en un mar de lágrimas. Era martes y el mismo día de la semana siguiente se había señalado para la celebración del matrimonio. Mi prima se mostraba alegre al contemplar los atavíos de la boda y ensayaba en mi cabeza la corona que debía colocar en la suya. Tanta felicidad en una parte y tantos sufrimientos en otra. Mi imaginación se acaloró y mi razón quedó expuesta a 1000 desvaríos. El martes de que os hablo, estábamos los 4 en el jardín del palacio, ella con él y yo con el marqués, ella alegre y yo sonriendo también. Pero qué sonrisa. Nos paseábamos en una larga calle de árboles y mientras mi prima volvía a bajar, apoyada en el brazo del vizconde, yo subía, apoyada en el del marqués. De repente detuve al marqués. Estaba loca. ¿Me amas?, le pregunté bruscamente y me miró lleno de admiración. Yo no bajaba la vista. Te amo, me respondió. ¿Qué prueba quieres exigir de mi amor? 2, añadí resueltamente. Una hoy, otra mañana. Habla, replicó el marqués, y te juro por el alma de mi madre que serás obedecida. Quiero esta tarde, le dije, un veneno. El marqués retrocedió asustado, pero yo continué en estos términos. No un veneno que mate como el rayo, porque es muy dulce morir así, sino un veneno que mate lentamente. Mi venganza necesita al menos 3 días de agonía para mi víctima. Aquellos venenos los conocen todos los nobles de Italia y de España desde el tiempo de los Borgias. Continuó mirándome sin responder. ¿Y te atreves a decir que me amas?, le dije entonces con amarga sonrisa. Tendrás esta tarde, murmuró,
el veneno que me pides. Pues bien, proseguí. Existe un hombre que debe morir mañana y poco me importa que le mates tú mismo o que lo hagas matar, con tal que muera. El marqués quedó pálido, como un espectro. Vamos, añadí yo irónicamente, veo que tienes miedo, no hablemos ya de eso. Adiós, marqués. Y me marchaba volviéndole la espalda cuando se lanzó hacia mí. Mañana, dije entonces, habrá baile en el palacio del duque de Abriones y yo asistiré y no quiero que vaya ese hombre. Os espero. Pasaréis por delante de mí con una mano enguantada y la otra sin el guante. La mano desnuda será la señal de estar yo vengada. Ese hombre no existirá ya. En aquel momento se juntaron con nosotros mi prima y su prometido esposo. Nos sonreímos, hablamos algunas palabras y se alejaron enteramente abstraídos y enamorados. ¿Y quién es el hombre que debe morir? Me preguntó el marqués. ¿Es que veis? Repliqué señalando con la mano al vizconde de Belleuse. ¿El vizconde? ¡Jamás! Exclamó con horror. Entonces respondí fríamente. Otro me vengará de ese hombre y obtendrá mi amor, mi fortuna y mi mano. Quedó pensativo. Luego, a media voz, me dijo, morirá, te lo juro. Nos separamos al momento, al día siguiente estaba yo en el baile con mi prima, el marqués pasó por delante de mí sin llevar el guante en una mano. A las 2 de la mañana mi prima se sintió indispuesta. La llevaron a su casa y la acompañé. El resto de la noche lo pasó en angustias, espasmos y dolores. Hallábame cerca de su cama. El primer día fue atacada de un horrible delirio. Al segundo sus cabellos, blancos casi de repente, fueron cayéndose, sus ojos se hundieron, quedándose enteramente ciega. Su lengua y todos sus miembros sufrieron una espantosa parálisis. Llegó el tercer día y yo la vestí de blanco como una desposada y la coloqué en su féretro para que la llevaran con gran pompa fúnebre a la sepultura de su familia. El marqués entendía mucho de venenos. 8 días después, mi pobre tío expiraba de dolor en mis brazos. Permanecí un mes encerrada en su palacio, no queriendo ver a nadie, consumida por la desesperación y los remordimientos. Por último me marché una noche dirigiéndome a este convento donde voy a morir. Oh, Dios mío, exclamó inclinando su frente. ¿Puedo esperar que vuestra misericordia sea mayor que mis crímenes? Levántate, hermana mía, y escúchame, dijo entonces Sor Teresa, poniéndose de rodillas, porque yo también reservo en mi corazón un secreto espantoso que ningún sacerdote podría oír, y sin embargo me estoy muriendo. Horrible y extraño destino el nuestro, continuó diciendo. Hermanas en el crimen y la expiación, y después la muerte. El amor fue causa de vuestra perdición, y el amor y la ambición me perdieron a mí. Al decir estas palabras no pudo continuar. Su semblante palideció, sus ojos se cerraron. Había muerto. Sor Luisa murmuró una oración, dirigió su vista moribunda hacia el cielo y exhaló su último suspiro. Luego dirán que las novelas y el teatro son lugares donde se muestran historias inverosímiles, cuando no copia más que una pequeñísima parte de la vida real. Cuando acabó su relato, la viejecita quedéme sumida en reflexiones y como otras tantas veces comencé a divagar, preguntando al espacio el porqué de tantas anomalías que se ven en la Tierra. Este es el relato del tema que nos tocó esta noche.
Pues la verdad es interesante los que acá nos manifiestan en esta lectura, porque nos hace reflexionar y recapacitar eh, situaciones muy difíciles y algunas personas que nos han comentado con respecto a cómo muchas personas se dirigen a los conventos, a los claustros para poder estar como liberados eh, o alejados del mundo, pero todavía están sufriendo interiormente por los acontecimientos que pudieron atravesar durante su vida. No sé qué comentarios nos pueden hacer, que es algo impactante en base a lo que manifiesta acá nuestra querida hermana Mari. Yo creo que al final el tema de la religión en nuestro contexto se ha visto como un aspecto bastante liberador de muchas culpas y yo creo que el texto lo enfoca muy bien, pero al final el estar o no estar en una religión no nos va a liberar de nuestras responsabilidades espirituales que hemos ido adquiriendo con el tiempo, ¿verdad? Porque si bien ella se podía refugiar ahí, al final el haber motivado a un hombre para hacer lo que hizo no, no se va a sanar con estar ahí. Pues la verdad, como mencionas tú, ¿no? Sí, por favor. Yo creo que aquí fueron prácticamente también dos responsabilidades, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que ella hace y lo que hace hacer al otro. O sea, entonces es doble karma, se podría decir, lo que ella hizo. Y como dice Annie, realmente qué fácil es, yo hice tal cosa, entonces me voy a ir a esconder o no voy a seguir viviendo. O sea, al final yo creo que uno tiene el propio castigo dentro de uno al saber qué fue lo que hizo y encima de todo que supuestamente lo amaba, ¿verdad? Entonces, ese es otro, o sea, se queda sin su amor. Entonces, ahí vemos también lo que significa amar realmente, o sea, y es el contexto tan desvirtualizado que la gente tiene. Yo lo amo, y yo quiero que esté conmigo, y yo quiero, o sea, yo para mí, pero ¿qué voy a dar yo para la otra persona? Cuando el verdadero amor es realmente que alegre, él está bien, él está feliz, él está, aunque no esté conmigo. Ese sería el verdadero amor para que pudiera ver, no, como no lo tengo, le voy, pues aquí hizo desgracia creo que 4 vidas, la de ella, la del otro que sí la quería, la del pobre que mató y encima de todo la de la prima, ¿no? O sea, 4 karmas encima, qué duro. Yo creo que, Claudia, ahí tocas un punto bien importante porque, como dices tú, el amor, el yo, pero ¿qué tanto realmente a ella la quería? Porque al final él mató a alguien para que ella estuviera con él. Entonces, ahí ella lo podía obligar o le podía decir lo que fuera, que al final la decisión de asesinar a la otra persona fue de él. Entonces, ese karma quizás al final es como compartido porque yo puedo decir, a mí me pueden decir, mira, mátalo, pero definitivamente yo ahora no lo haría. En otras vidas, pues no lo sé, ¿verdad? Pero yo ahora no lo haría, fuese lo que fuese, porque al final esa responsabilidad la voy a contraer yo. Sí, ahí es de verdad tocaste el punto de donde, pero es compartido, ¿sí?
Dani, porque sí, él no tuvo el carácter de decir no, que eso era lo que le correspondería. O sea, no me va a hacer esto, pero también la otra le metió la idea. Entonces sí, yo creo que ahí hay un 50% de culpabilidad. Ahorita Fernando dijo algo muy acertado, creo yo. Dice, nadie es víctima de las circunstancias, sino de sus decisiones. Entonces, ahí no importa lo que le hayan comentado, sino lo que él al final decidió hacer, porque él bien hubiera dicho no, pero él decidió hacerlo. Y más que nada fue por la ambición al dinero, a no perder la comodidad de la que él, que a él le desapareció muchos años atrás, porque era un hombre ya empobrecido, ¿verdad? Y entonces dijo, si no me caso con esta y no hago lo que dice, mi pobreza va a ser más grande. O sea que ahí la ambición lo dominó. Entonces, pero era una época en que los venenos circulaban, como ahí dice que desde los Borgia, ¿verdad? Venía esto. Recuérdense que los Borgia fueron los criminales más grandes de la historia dentro de la religión católica. Entonces, porque está Alejandro y Alejandra Borgia, ¿verdad? Que fueron terribles según Buscando Amor, ¿verdad? Entonces, ahí sí que para ellos era tan fácil decir, no, aunque me da lástima, aunque yo lo quiero, pero hay que hacerlo desaparecer. Porque me imagino que era una época más de saciar instintos al deseo al deseo del poder, ¿verdad? Al deseo de estar en una sociedad. Sí, estar ahí sí que los condes, los vizcondes, la condesa y todo, la ignorancia, ¿verdad? De sentirse adulada solo por el hecho de ser esto y de ser el otro. Cuando en esta época sabemos que todos somos iguales y que los condes y las condesas se quedaron atrás. Por lo menos en mi manera de pensar, no, ni siquiera para estarse uno inclinando ante otro ser humano, ¿verdad? Es eso lo que yo veo en esta historia. Yo pienso, no sé si ella se equivocó, él se equivocó al matar a la señora porque ella le pidió que matara al conde, no que la matara a ella. ¿O no fue así? No. ¿Cómo fue, Valo? Ya se me perdió. Pues yo había entendido también que lo matara a él. ¿Qué opina usted, Claudia, perdón? Sí, yo entendí eso. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo también entendí lo mismo. La prima, porque al final la prima se queda sola, pues, o sea, se queda sin su amor. No es que hubiera matado a la prima, pero la prima se queda sola, ¿no? Sí, porque el Es tercer que día... la abuela dice que al final él mató a la prima y no, ¿verdad? Él mató al vizconde. No, y no dice ahí que la vistió de blanco porque se le cayó el pelo, se convirtió en blanco y todo. El primer día se puso mal, convulsionó, al otro día ya tenía... Bueno, entonces, ¿a quién mataron? ¿A ella o a él? Que ya la abuela me puso en duda. Y realmente no determinan así directamente a quién mataron, pero sí relatan lo que mencionaba la abuela de los pasos que acontecieron con la prima. Yo entendí que eso le hicieron a la prima, pero porque ella... porque se quedó toda choqueada, pues. O sea, Sí, tiene sentido, tiene bastante sentido. yo creo que aquí solo... lo que la responsabilidad.
Vamos a leer más con... Y se recuerdan que dice, nos separamos al momento, al día siguiente estaba yo en el baile con mi prima. El marqués pasó por delante de mí sin llevar el guante en una mano. O sea, ella había hecho lo que le había pedido. Y como dice y Claudia, Pero ella estaba con la prima. exacto. Por eso. O sea que Entonces, cuando el vizconde Siga lo leyendo eso. cuando el vizconde lo hizo, ella estaba con la prima. sí. Sí, porque dice acá, a las 2 de la mañana mi prima se sintió indispuesta. La llevaron a su casa y la acompañé. El resto de la noche lo pasó en angustias, espasmos y dolores. Hallábame cerca de su cama. El primer día fue atacada de un horrible delirio. Al segundo sus cabellos blancos casi de repente fueron cayéndose. Sus ojos se hundieron quedándose enteramente ciega. Su lengua y todos sus miembros sufrieron una espantosa parálisis. Llegó el tercer día y yo la vestí de blanco como una desposada y la coloqué en un féretro para que la llevaran con gran pompa fúnebre a la sepultura de su familia. El marqués entendía mucho de venenos. 8 días después, mi pobre tío expiraba de dolor en mis brazos. O sea, Sí, pero todavía que se que fue al Fue a la que mataron. Sí, o sea que entonces al final, por eso es que ella no se queda con el vizconde. El vizconde no mató al conde, sino mató a la prima. sí, sí. pero ella tampoco se queda con el conde. No, se queda sola. No, No, es que era marqués por ahí. sí, de hecho se vuelve monja. Por eso era tanto ella como la amiga, y ambas sufrían del mismo tormento de diferentes circunstancias. Porque era Sor Luisa, todos los acontecimientos de lo que atravesó en su vida, la dio a conocer Sor Luisa. Se lo dijo a Sor Teresa. Sí, pues. Pero dentro de todo, Pero es que al final se vuelve monja porque ella ya no tiene promesa que cumplir porque no mataron al que ella pidió. sí, y también tomemos en consideración en estas circunstancias muchos, y por eso dice de último que lo de las telenovelas es una mínima parte de lo que realmente sucede en la vida real, porque algunos dicen, eso es de telenovela, o estos acontecimientos de telenovela, pero de verdad hay acontecimientos terribles y difíciles, como los que estaba comentando Luz, con respecto a los Borgia. Yo desconocía la historia de ellos y qué impresionante por lo que manifestaba. Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta cómo aparentemente muchos a escondidas o en la oscuridad o de diferente manera se despachaban a otros, pero nada queda impune ante la espiritualidad. Anita. Sí. No, yo creo que eso es muy cierto y la abuela decía, es que en esa época y era de saciar instintos. Yo creo que lo que pasa es que nosotros ahora ya no nos enteramos, o ya no estamos en ese contexto porque definitivamente hemos como, de alguna manera quizás muy poco, pero hemos logrado como superar algunos instintos que nos han permitido como alejarnos de esos ambientes, porque al final tanto el mundo espiritual que se rodea en ciertos niveles o en ciertas esferas de evolución, creo que también uno en el mundo material pues se va conviviendo con las mismas esferas de evolución y porque al final uno busca esas afinidades, definitivamente en un ambiente de violencia. Yo creo que nosotros pues nos alejamos definitivamente, pero no significa que esos espacios de violencia tan
tan fuerte no hayan dejado de existir, ¿verdad? Ahora quizás pues el tema de la realeza ha ido disminuyendo porque ya son pocas las naciones que lo tienen tan marcado, pero eso no significa que no hayan otros espacios. El tema del narcotráfico realmente son contextos bastante violentos y que definitivamente a nosotros nos parecen aberrantes porque en algún punto de nuestra existencia eterna pues hemos formado parte de eso, ¿verdad? Y que pues ya lo superamos, pero no significa que hayan dejado de existir. Y justo era lo que en la oración pasada, pues yo decía, el poder alimentar esa energía de la tierra de manera positiva, porque al final hay tantos pensamientos que mandan cada uno de los seres del planeta Tierra, negativos y positivos, que yo creo que tenemos que ir contribuyendo a ellos, ¿verdad? De manera positiva, porque es un ambiente que nos envuelve a todos y que por una u otra razón seguimos en ese ambiente. Muchas gracias, Anita. De hecho, eh, nosotros nos ponemos a analizar lo que estaba comentando Anita, que sí ha disminuido con respecto a la realeza, pero lo que sí nosotros nos ponemos a analizar como en cuanto a lo que mencionaba del narcotráfico, se ha esparcido de una forma impresionante. Y lo que nos comentan a través de algunos libros espíritas es que las drogas no solo va a afectar para una vida, sino para varias vidas. ¿Por qué? Porque afecta muy fuertemente al perispíritu y entonces para poder sacar esas toxinas, para poder limpiarnos de eso, que esos tóxicos pasa bastante tiempo, entonces es muy difícil. Y por supuesto, o sea, eso estamos hablando ahorita de elementos materiales. Ahora veamos las malas inclinaciones que pudiésemos nosotros tener al ser egoístas, al ser petulantes, al ser orgullosos, a ser vanidosos, y nos gusta quizás tener ese tipo de defectos, pero que al mismo tiempo está minando nuestro ser interior y le está afectando porque quizás con esas actitudes estamos lastimando a otros con la simplicidad que tienen, con su entrega, con su cariño, con su bondad. Y por supuesto ellos nos van dando ciertas lecciones con esa actitud positiva, pero que quizás por nuestra inclinación distinta o nuestro rumbo distinto ni siquiera lo percibimos. Y por eso nosotros nos vamos dando cuenta de las instrucciones e indicaciones que nos da el Maestro Jesús, en donde menciona orar y vigilar, o sea, que oremos, pero que vigilemos nuestra conducta, nuestra forma de vida, nuestra forma de ser. Claudia, ¿qué nos puede comentar? Perdón, me acabo de sentar. Estábamos metiendo las cosas del súper aquí. Medio oí. Así que hoy no comento mucho malo, lo siento. No se preocupe, Claudia, no se preocupe para nada. Lucy, ¿qué nos puede decir? Pues la realidad es como usted explica, ¿verdad? Lo difícil de la evolución del espíritu, ¿verdad? Porque se da cuenta, de plano uno se va a dar cuenta de los errores que se cometieron al incluso desencarnar por las drogas, ¿verdad? Entonces, limpiar ese periespíritu es difícil, porque como dice usted, se vuelve a otra encarnación y saber en qué circunstancias se viene, ¿verdad? Porque no ha logrado superar, porque recuérdense que al tomar materia nos olvidamos, y si todavía traemos resabios de la encarnación pasada, va a ser dominante en muchas situaciones. Pienso yo, pues, no sé si así es. No, y recordemos también esa parte de que muchas veces en el mundo espiritual pues llegamos a tener un cierto nivel de conciencia, de poder realmente llegar al mundo espiritual y
y poder analizar muchas situaciones, pero eso va a depender del estado de nuestra energía, de nuestro espíritu. Y definitivamente hay otros seres que en algún momento fuimos nosotros esos otros seres que llegan tan perturbados al mundo espiritual que no tienen ni siquiera, aún estando solo ya en energía, no tienen ni siquiera la capacidad de hacer el análisis o de poder ir purificando el alma y el espíritu. Y a esto traigo el caso que presenta en el libro de la vida continúa, no, de nuestro hogar, en donde a la sobrina, vamos a ver, sí, es que no recuerdo los nombres, pero hay uno de los personajes de la historia, uno de los personajes que nos presentan en donde debe regresar casi que en el mismo grado de perturbación a volver a encarnar, y incluso los espíritus que ya tienen más tiempo estando ahí, pues deciden planificar la existencia de ella para que ella logre superar eso, que es que regresa, creo que la hermana del guía espiritual del hermano. No me recuerdo. Del hermano que nos presenta esta historia, del André Luis, del médico André Luis. Yo soy muy mala con los nombres, nunca se me queda, pero espero me hayan entendido. Entonces, a ella pues desencarna justo antes de su boda y es algo bien, bien chocante para ella. Llega al mundo espiritual con esa perturbación y casi que tiene que regresar al mundo material con esa misma perturbación. Entonces, esas situaciones creo yo que también nos vienen y vienen muy impactantes todavía o muy recientes al plano material, aun cuando ya sea otra encarnación. Yo recuerdo con Rodrigo, a él no se le podía tocar la cabeza con agua porque era lo peor para él, era lo peor. Y entonces como es un shock también de encarnaciones anteriores y que uno a veces no lo toma en cuenta, pero son instantes, creo yo, muy impactantes para nuestro espíritu, y que son esos instantes los retos más grandes, creo yo, que uno tiene que tener o uno tiene que superar. Yo solo les quiero contar una cosa, precisamente ahorita que estoy viendo con lo de la radiestesia, que está trabajando esto, chequeé a mi sobrino y hay algo que sí le está afectando, y que incluso todo esto tiende a hacer problemas físicos en algún momento dado, con enfermedades y cosas por el estilo. Entonces, y cabal, pregunté que de dónde venía esto, y era precisamente del cordón psíquico, se llama. Entonces, y el cordón psíquico es de cabal de las otras vidas. Entonces, y en eso es en lo que hay que trabajar para prácticamente desbloquearlo y que pueda olvidarse de ese miedo o de lo que tenga, ¿verdad? Para que entonces en esta vida pues ya no tenga ese problema y no le siga afectando. Entonces, eso por un lado. Y la otra cosa impresionante, me aparece que tenía como arenilla o quiste, ay, no me acuerdo si fue en los riñones o en el hígado. La cosa era que me parecía que era por una entidad. Y entonces pregunté que si era por su papá. Y cabal, que no era por su papá, ¿verdad? Era alguien más. Y a mí se me vino a la idea y le dije, mira, Karin, Christopher tuvo algún amigo imaginario o tiene algún amigo imaginario. No, me dijo, pero sí tuvo. ¿Y hace cuánto? Entonces, cuando todavía estaba Rogelio, me dijo, y sí tú. Y entonces le dije, mira, Christopher, vos tenías un amigo imaginario. Entonces, sí, pero ya se murió, me dijo. Ya se murió. Sí, ya no lo volví a ver, me dijo. Y entonces, y la Karina empezó a recordarse, ¿cómo se llamaba?
Y entonces, total que lograron recordarse cómo se llamaba. Y parece ser que por ahí viene. Entonces yo le dije a la Karen, bueno, le tienes que decir que muchas gracias, pero que debe de dejar a Christopher, pues, porque sí es algo que también le está afectando, pues, en su cuerpo físico. Aunque no, a él no le está afectando eso en cuerpo físico, pero sí le está afectando, o sea, a nivel energético sí le está afectando. Entonces hay que ver todo eso. Así que se los contaba porque cabal ver cómo uno logra desprenderse del cordón psíquico. La verdad es que es bastante interesante esa parte y yo creo que cada filosofía que encontramos en el planeta Tierra le llama de diferentes formas, ¿verdad? Pero al final el cordón psíquico, ¿sí? Es el alma, que es en donde guarda todos los recuerdos y archivos de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de lo que hemos sido y no hemos sido, ¿verdad? Y que hay algo bien, bien importante. Esa parte o esos miedos que uno trae y que definitivamente hay ciertas situaciones en el planeta que nos van a permitir como ayudarnos o apoyarnos para poder irnos liberando de todo eso. Hay algo que no podemos olvidar. Si nosotros traemos un miedo para superar aquí, bien es cierto, los fluidos materiales que nos pueden dar los hermanos o ciertas cosas nos van a ayudar a disminuirlo. Si nosotros no hemos superado la prueba, definitivamente no nos van a permitir desbloquear ese miedo porque nosotros también hemos como planificado o diseñado, si lo queremos ver así, una existencia en la que vamos a pasar ciertas circunstancias que nos van a permitir superar eso. En el caso de Sebastián, que todo lo que pasó durante su nacimiento era una prueba que él traía para poder superar el miedo anterior de una encarnación, justo de la encarnación anterior, porque él venía con el mismo problema y no logró superarlo, desencarnó por ese problema, regresó otra vez con ese mismo problema, mucho más fuerte, logró superarlo. Entonces pues él desbloqueó ese miedo y muchas de las cosas que él traía en esa circunstancia, ¿verdad? Hay otras pues que se van sumando a partir de eso, pero también hay una ocasión también con la medicina espiritual, no recuerdo si de la conexión. Sí. No sé si ya me escuchan. Y sí, Anita. Ahorita no se escucha nada. No se ve. Ah, no, pero tiene su... Ahí está. Aló. Ani. Ahorita está el micrófono. Ahorita salió. Quizás va a entrar nuevamente para probar el micrófono. Bienvenida, Anita. Ya. Dejé de hablar cuando vi que no me estaban escuchando, no sé hasta dónde me quedé. No, sí te escuchamos. ¿Sí? Sí, es que esto se quedó sin señal. Pero les comentaba, no recuerdo si fue acá o en otro grupo en donde conversábamos que también
pues el mundo espiritual se dedica a hacer como ciertas operaciones o cierta sanación a través de la medicina espiritual, pero que definitivamente esa sanación de la materia se va a permitir si es el momento de ellos para ya haber superado o haber aprendido la enseñanza que eso les traía, ¿verdad? Porque hay gente que dice que eso no funciona, pero no es que no funcione, es que todavía no estamos listos y no hemos aprendido lo que esa enfermedad o esa situación traía para nosotros, ¿verdad? Esa enseñanza y cuán importante es entender eso, pero muchas veces no lo entendemos. Y yo creo que eso va mucho del orgullo del ser humano, porque ahora con la pandemia yo creo que nos sacudió mucho esa situación, ¿verdad? Porque nos creíamos tan invencibles, porque vivíamos cómodamente en el planeta sin tener mayor circunstancia desde hace 100 años y ahora nos dijo, toda la situación esta nos dijo, no, es que no son los dueños, no van a vivir cómodamente, pero aún así nos seguimos aferrando en que por qué se dio, que por qué pasó esta situación, que por qué la crearon, que esto fue inventado. Y lo hablamos la vez pasada, no sabemos si fue inventado o no fue inventado, pero se dio y algo teníamos que aprender de eso. Y se va a dar hasta que se tenga que dar, ¿verdad? Si al final hay seres humanos que están poniendo pues tropiezos para que todo esto pueda finalizar de mejor manera, pues ya ellos rendirán cuentas, ¿verdad? Yo creo que aquí nos toca aprender de cada situación que vivimos y aprovecharla, porque si no nos va a tocar otra vez venirla a vivir y si no fue muy grata, creo que no la vamos a querer vivir. Entonces al final es aprovecharla. Yo leía un artículo en donde decía es que es amar tu miedo, es amar tu tristeza, pero es porque tenemos que aprender al final verlo con amor, ver ese aprendizaje, verlo también con felicidad y vivirlo intensamente para que realmente podamos aprender y no medio vivirlo, porque yo creo que hemos medio vivido todo el tiempo, que por eso seguimos aquí. Gracias, Anita. Pues la verdad que dentro de todo el aprendizaje de esta lectura nos da a conocer el sinfín de problemas que pudiésemos tener en familia. Dijo algo importante, Anita, en cuanto a las experiencias que nosotros hemos tenido anteriormente. No nos recordamos en estos instantes, pero que pudieran haber sido fuertes, difíciles, y que ahora tenemos que aprovechar al máximo para dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y ese es el objetivo. Y aquí nos están a conocer las dos monjas y sus historias difíciles y terribles, y cómo reflejan la tristeza, reflejan esa congoja que pudiesen tener interiormente y no podían sacarlo de su ser. O sea, nosotros necesitamos, y cuando se empezó a platicar al respecto de los comentarios, la conciencia. O sea, la conciencia es nuestro mayor juez y por eso no podemos evadirla. Y sí tenemos que afrontarla y corregir. Y por eso nos dan las oportunidades para corregir. Hoy por hoy no nos recordamos de una serie de acontecimientos, pero sí procurar, y lo que nos están invitando dentro de la doctrina espírita es hacer todo el bien posible, pero todo el bien posible para salir adelante. No sé si quieren hacer algún último comentario. La última vez que fui con Kamala, estábamos hablando precisamente de el no hacer un daño, ¿verdad? O sea, a través de las cosas que uno hace. Entonces me dice, mire, lo que pasa es que si en o sea, ahorita ya estamos conscientes de que no debemos de hacer un daño. ¿Por qué? Porque lo más probable es que en algún momento lo hicimos, me dice. Y entonces, y nos recordamos que eso también tuvo consecuencias para nosotros. Entonces, ahora estamos aquí y como decía Ani, ¿verdad? O sea, aunque me digan a mí vaya a hacer tal cosa y yo lo quiera mucho, no lo voy a hacer, ¿verdad?
porque ya uno se recuerda que definitivamente no está en eso. Y hay muchas veces como hasta por omisión, en algún momento dado uno puede hacer un daño a las personas, ¿verdad? Entonces también hasta tener cuidado en eso, porque uno dice, no, yo no le estoy haciendo nada. No, o sea, sí, porque no está haciendo pues tal vez las cosas correctamente o deja que alguien más se los haga, ¿verdad? Entonces yo creo que también ahí hay que tener cuidado y como dice usted, Valo, tener precisamente la conciencia esa de determinar, o sea, esto, o sea, si no hago un bien, no hago un mal, pues mejor. Decía uno de la universidad, a mí Cookie me dicen, ¿verdad? Entonces me dice, la Cookie es de acá, que si no ayuda, no juega. Entonces, pero es cierto, o sea, no puedo hacerle un daño a nadie, ¿verdad? Entonces, pero tratar de sí ayudar. Yo creo que eso es lo que deberíamos de chequear, de tratar de ayudar, pero si no voy a ayudar, de verdad, no molesto mejor, ¿verdad? O sea, yo creo que vivir en esos términos. Muchas gracias, Claudia. La verdad que sí, la intención es hacer todo el bien posible y dijo algo importante, la omisión también es una falta, entonces procurar hacer todo el bien posible y también cuando es necesario hacer algo, pues hacerlo de corazón con la buena intención de irnos superando. Y usted sería tan amable de hacer la oración final, Claudia, disculpe. Espérenme un ratito que hay mucha bulla aquí. Padre Santo, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo, la oportunidad que nos das de seguir abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, pero sobre todo de hacernos ver que al final el camino más importante a seguir es el amor, a pesar de todas las complicaciones que podemos tener, a pesar de que tal vez muchas veces las personas puedan creer que no los queremos, al contrario, o sea, es muchas veces por buscar el bien que exigimos más de lo que debemos. Te damos gracias por cada una de nuestras bendiciones. Te damos gracias porque estamos bien, porque estamos sanos, porque tenemos el conocimiento que nos estás dando y ese conocimiento es lo que de alguna manera nos hace estar tranquilos en este momento de la vida. Así que te ponemos en tus manos a todos, a la familia, a nuestro trabajo, nuestra vida y sobre todo te pedimos mucho que nos des las oportunidades de ver los momentos en que podemos ayudar y más que todo en estar conscientes de cuándo no debemos de hacer un daño a alguien. Así que gracias infinitas por tu amor. Amén.